¿Están ahí? Luis, ¿vos estás? Ah, me escribiste. ¿Qué dice? Comentó el video. Ahí está. Ale Moncada me dice que está. Ya inició, me dice Luis. Puede continuar. Bueno, estuvo buenísimo porque... Ay, no me veo a mí, no veo nada, veo cosas. Ahí está. Estuvo buenísimo porque se cortó justo cuando iba a decir con un poco la resolución del planteo. Se ve que Plotino no quiere que, como todo aquello que digamos va a ser tan impropio y tan imperfecto, que no quiere que hable más pavadas y que cada uno experimente por sí mismo estas cuestiones. Bueno, voy a leer de nuevo porque me reolvidé lo que estábamos diciendo. Estaba comentando ese último pasaje en donde aparecía condensada, decía, en función de una especie de análisis exegético de los 5 géneros, aparecen condensados los axiomas que van a guiar la metafísica plotiniana para mí, o al menos la metafísica plotiniana a nivel del nous, ¿no? No digo que sea una respuesta a todas las problemáticas que plantean los 54 tratados, pero sí es bien interesante cómo nos va preparando el terreno a propósito de la relación entre imagen y modelo, a propósito de la relación entre tiempo y eternidad, la noción de simultaneidad en la causalidad, necesarias para entonces, necesarias entonces para poder comprender cómo es que esta inteligencia, que esta segunda hipóstasis es uno y múltiple a la vez. ¿Y por qué es una y múltiple a la vez? Justamente porque piensa. Y la noción de pensamiento implica necesariamente la noción de un objeto de pensamiento. Y ese objeto de pensamiento, para ser tal, necesariamente tiene que estar en reposo. Y necesariamente, si está en reposo, va a ser diferente al pensamiento mismo, que necesariamente debe estar en movimiento. Pero a su vez, cada uno de sí mismos son, en efecto, sí mismos. Por lo cual, al movimiento y al reposo tenemos que sumarle, lo estoy haciendo la explicación inversa a la que ofreció Plotino, al movimiento y al reposo tenemos que sumarle la identidad y la alteridad. O la identidad y la diferencia. Esta explicación, que parte de la noción de ser para hablar de las nociones de movimiento y reposo y que luego completa con las de identidad y alteridad, como ya se había dado cuenta Luis al comienzo de la exposición de hoy, sigue la exposición que hace Platón en los pasajes centrales del Sofista. Y justamente el modo que tiene Plotino de leer esos pasajes, yo no sé si es primero el huevo y la gallina, y sobre eso hay mucho escrito, ¿no? A propósito de la actividad exegética. Le calza, el modo de leer esos pasajes, le calza de una manera muy fascinante, al menos para mí, en su propia concepción de lo real. Como si Plotino estuviera formateado de argumentaciones platónicas, y el esfuerzo teórico que nos pide a nosotros, en rigor, tiene que ver con el modo en que él fue impactado por esas argumentaciones. Cuando Plotino lee movimiento y lee reposo y lee identidad y alteridad, necesariamente tiene que poder, o al menos son nociones muy funcionales a lo que él quiere explicar con la inteligencia. Eso es, o con la segunda hipóstasis. Eso es al menos el modo en que yo entiendo la lectura plotiniana de Platón. La diferencia, una de las diferencias fundamentales, que ya la profesora Santa Cruz tiene un artículo, pasa que está en francés, sobre la exégesis de los Megistagenes, es que, y nosotros lo tenemos acá, para Plotino, lo que en Platón son 5 géneros que articulan el mapa idético, y que además podrían ser 5 o no, él menciona en el Sofista esos 5, en este caso
ser, alteridad, identidad, movimiento y reposo son prote, son realidades primeras, ¿no? Así presentó en la línea 35. Les recuerdo, así pues, las realidades primeras son, y empieza por el nous, ta prota. Y también ya en el Tratado 6.2 que mencioné antes, en donde despliega toda una argumentación mucho más detallada y desarrollada que la que tenemos acá en este pasaje, sí, esos 5 géneros son efectivamente los contenidos de la inteligencia y son ontológicamente superiores al resto de las formas, que van a ser contenidos de lo que viene después. Fíjense cómo Plotino entonces separa, desprende esos 5 géneros y los carga de una potencia ontológica o de una fuerza ontológica que no necesariamente fue cargada por Platón en el Sofista. Voy a mirar si hay algún tipo de duda hasta acá y ya terminamos la lectura del pasaje a una mínima síntesis de lo que yo quería decir con todo esto, y me gustaría abrir a que ustedes dijeran cosas. Tengo un mensaje sí, de Luis. Bien. Bueno, terminamos entonces de leer el capítulo. Se mete con un problema muy difícil. Hasta acá entonces, para explicar la segunda hipóstasis, tenemos que admitir que se requieren ciertas notas características. Esas notas características, en este estadio, tienen que ser, por supuesto, lo real, puesto que el nous es completo y es modelo de todo lo sensible. Entonces, evidentemente, tiene que contener lo inteligible, que es el modelo de lo sensible, ya lo sabemos. Ser e inteligencia son lo mismo. Por tanto, es necesaria la identidad, pero a su vez son distintos, por lo que hay que agregar la alteridad. Y el hecho de que sea intelección, como venimos insistiendo, implica que haya actividad y vida, por lo tanto, movimiento. Pero como esa intelección es de sí misma, el inteligible no puede cambiar, debe haber reposo. Y reposo y movimiento tienen que darse de modo simultáneo en lo mismo. Tenemos entonces formulados los 5 géneros del sofista. Esta les leí esta explicación más sintética de lo que acabamos de leer. Ahora sí, vamos a ver en el texto de Plotino las últimas líneas que dicen: y estas realidades primarias, estoy viendo el texto, y estas realidades primarias, que son varias, producen número y cantidad. La cualidad, por su parte, es el carácter propio de cada uno de esas realidades, consideradas como principios, provienen las otras cosas. Bueno, acá aparece el final del capítulo, es bastante desconcertante, especialmente por la inclusión de nociones como cualidad, que va a ser todo un tema. No sé si está Gabriel, que estaba antes, no sé si ahora sigue estando, pero con él estuvimos discutiendo hace poco a propósito del Tratado 2.6, de la sustancia y la cualidad. Bueno, esto nos remite a otro problema, por eso lo que a mí me interesaba terminaba antes, en el pasaje anterior. Lo único que puedo decir es que sí, después de haber presentado las realidades primeras con las que Plotino cree que el mundo inteligible se compone, va a deducir, a propósito del primer pasaje del capítulo que estamos analizando, va a deducir aquello que se deriva de estas realidades primeras. Dado que estas realidades primeras son múltiples, a su multiplicidad le va a corresponder el número. Y si le corresponde el número, evidentemente va a ser principio de la cantidad. Mientras que la diferencia específica, esa diferencia que hay entre una y otra realidad en el conjunto de las realidades primeras que componen la segunda hipóstasis, esa diferencia va a ser lo que va a permitir distinguir las cualidades respectivas. Entonces, el número, la cantidad y la cualidad y demás tienen que ser incluidos en el examen de lo que tiene que ver con la identidad, la diferencia, el movimiento, el reposo y el ser. Pero, insisto, esto abre otro sistema categorial posterior que, si forma parte de la inteligencia o no, no es al menos lo que en este capítulo se discute. Y yo creo que, a los efectos de la exposición que yo propuse, la noción de identidad, alteridad, movimiento, reposo y ser bastan, al menos desde el punto de vista teórico inicial, bastan para explicar esta unimultiplicidad
que puede llegar a ser bastante difícil de aceptar, esta unimultiplicidad no solamente simultánea y no solamente por una consecuencia de venir después de lo uno o por tener múltiples contenidos o porque hay una distinción entre ser y pensar, lo que fuere, sino que lo explican y lo constituyen esta unimultiplicidad, especialmente la noción de alteridad. Bueno, hasta acá creo que no tengo mucho más que sintetizar y retomar un poco la pregunta que había motivado esta lectura, que tenía que ver con el carácter unimúltiple de la inteligencia, cómo entender esta fórmula Gen-Pola. Yo creo que los 5 géneros del sofista para Plotino son un buen dispositivo de análisis. Me gustaría saber qué opinan ustedes, si es que eso se puede. Y acá apareció Luis. Paren. Dice, yo tengo una duda. Las formas son el contenido de la inteligencia ser, pero ¿los géneros posibilitan la existencia de las formas individuales o surgen a la par? Cuando vos decís las formas, ¿te referís a los contenidos del alma o a las formas entendidas como contenido de la inteligencia? Y lo pregunto porque en algún momento de la exposición lo mencioné, pero de manera lateral, que es que Plotino no es necesariamente sistemático cuando va a caracterizar los objetos inteligibles que funcionan como contenidos del nous. De una manera general, cuando está hablando de la multiplicidad de la inteligencia, de la generación o de la estructura triádica de la realidad o lo que fuere, se refiere a los contenidos de la inteligencia como las formas, en general. Cuando en capítulos como este, porque ya dije que el mismo tratado en otro lado habla de las formas, pero en capítulos como este, en donde él va a examinar los elementos constitutivos, o en tratados como 6.2, sí va a circunscribir esos elementos constitutivos a los 5 géneros del sofista. Y según parece, estos 5 géneros van a ser ontológicamente condiciones de posibilidad, como vos decís, los géneros posibilitan la existencia, van a ser condiciones de posibilidad del aspecto ontológico de la gradación plotiniana. Quiero decir, si la dianoia asociada con la tercera hipóstasis es imagen del nous, podemos decir que los contenidos del alma, los logoi o las formas, van a ser imagen de los géneros, entendiendo que esa relación entre modelo e imagen se da en cada uno de los aspectos de cada una de las instancias ontológicas. Si la instancia ontológica del nous es una identificación entre inteligencia e inteligible, la instancia ontológica del alma, va a ser una relación entre la dianoia y también objetos inteligibles. Pero esos objetos inteligibles, contenidos del alma hipóstasis, van a ser más múltiples, en ese sentido, más cantidad que los objetos del nous. Por eso lo circunscribe, insisto, en estos 5 géneros en algunos pasajes, en otros no. No sé si te contesté. José Manuel, una alegría. Por el corte me perdí una parte. Me quedé con lo del deseo de la inteligencia y del uno. ¿Puedo preguntar? ¿Podés preguntar? Sí, podés preguntar. Se perdió la primera parte de mi post. Espera que termino con Luis. Luis aclara que las formas como inteligibles, verdadero cero, fundamento ontológico. Bueno, creo que te contesté. Tenemos que estar en el contexto de explicación de Plotino. En este tipo de contextos en donde propone que el contenido de la inteligencia son los géneros son condición de posibilidad ontológica de las formas, por eso son prote, por eso son realidades primarias. Son anteriores al resto de las formas y porque son menos múltiples. Las formas multiplican los géneros. Eso corre por cuenta de Plotino. Ya sabemos que, o lo mencioné, pueden estar de acuerdo o no, que en el sofista de Platón es más borroso, no se dice que los géneros sean condición de posibilidad de las formas, o que sean causas, o que sean anteriores desde el punto de vista ontológico de las formas. No se dice explícitamente, uno si quiere lo puede interpretar así, pero no es explícito. Plotino sí hace una jerarquía. ¿Es necesario que haya vida para que se dé la inteligencia o la actividad de intelección? Bien. Sí,
es necesario que haya vida. No porque la vida sea anterior a la inteligencia, sino que son nociones asociadas. Y están asociadas ya en una argumentación del sofista. Así que bueno, por ahí la próxima tiene que ser sobre el sofista. Ahí él dice que efectivamente el conocimiento, la intelección, el pensamiento es vida. No son nociones que se puedan desasociar. Ahora, es importante la formulación. No es que es necesario que primero tiene que haber vida para que después haya intelección. Son simultáneas. Y, a ver. José Manuel, me aparece que vos decís algo y cuando quiero ver no estás. Uy, se me fue todo. Lo último que veo es de que se te perdió, José, la primera parte de tu post. ¿Se conocen entre ustedes? Luis, ¿vos lo conocés a José Manuel y los otros que comentan? Aclaro para Sant Sofía Alvarado que ninguna pregunta es fortuita. Ni, al contrario, hasta ahora la verdad que diste en el clavo en los dos casos, así que dale para adelante. A ver, envió un mensaje. Casi salgo de la página. José Manuel pregunta, Plotino llega a llamar uno Eros. Por lo del deseo. Pregunta que cómo entendés eso. Plotino menciona que lo uno ama en sentido activo, porque uno puede decir el amor de lo uno en dos sentidos, uno como objeto o uno como sujeto que ama. Creo que vos preguntás lo uno como sujeto que ama, y sí, él dice que lo uno es sujeto que ama justo en un tratado, que es el 6.8, que es ese tratado en donde Plotino, si bien advierte, especialmente en los capítulos centrales, que él habla, es el tratado de la libertad de lo uno y de la voluntad, en donde no le niega ni libertad ni voluntad por un problema teórico, no se lo puede negar desde el punto de vista conceptual, pero tampoco uno puede decir lícitamente que lo uno tiene voluntad, que elige, ni tampoco que tiene libertad respecto de que en ese contexto en donde Plotino se permite, no sin advertir en reiteradas oportunidades lo inapropiado de todos esos predicados y demás, dice que lo uno ama como condición de posibilidad de todos los amores que vienen después. Creo que es el capítulo 15, en donde habla del amor de lo uno. Pero necesitamos hacer todas estas salvedades. En rigor, el primer amor está en la inteligencia amante. Ella es como el amor más puro. Cuando Plotino tiene que hablar de Eros en 3.5, en 6.7, incluso creo que en 6.9, en general lo uno es objeto de amor, no sujeto. No sé si te contesté. Y fíjate entonces que la inteligencia, una vez que está en acto, pobre, satisface ese deseo y está siempre satisfecha, pero en rigor lo que ella quería era ver a lo uno, ¿no? Siempre digo, los que me escuchan, siempre me escuchan decir lo mismo. La inteligencia conoce, satisface su deseo de amor, capta, intelige a lo uno, tal como lo uno es capaz de ser inteligido, tal como es capaz lo uno de ser pensado. ¿Y cómo es capaz de ser inteligido o pensado? Determinado. ¿Y qué es el uno determinado? No es otra cosa que el nous. El nous es el aspecto determinado de lo uno, no es otro distinto que está afuera. Es lo uno, porque lo que yo quise decir en esta exposición es evidentemente lo más uno que hay, pero es lo uno determinado, por lo tanto no puede ser lo uno tal como es lo uno, porque lo uno simplísimo es indeterminado.
Pregunta que cómo. Y sí, es mi profesor. Bueno, creo que no tengo otra pregunta, pero repregúntenme, ¿eh? Si no contesté o no entendí las preguntas, me las repreguntan. Tenemos todavía un ratito. Ah, acá apareciste de nuevo. Sí, de acuerdo, es cuestión de contextualizar adecuadamente la exposición. Bueno, lo otro no lo leo. Gracias. Bueno. Ah, bien. Después te paso, estoy hablando con José Manuel que dice que le interesa mucho el aspecto amoroso de las hipóstasis. Tengo bibliografía para pasarte. Así que después escribime y te paso. Refresco lisérgico me saluda y me pregunta cuando digo que los logos en el alma son más en número que las formas de la inteligencia, se refiere a que las primeras se originan por mezcla o combinación. No, lo que me refiero, eso no digo que no me refiero a eso, pero hago hincapié en que cuando uno suele caracterizar la gradación ontológica hipostática de Plotino, suele decir que la inteligencia respecto de lo uno es deficiente y que el alma respecto de la inteligencia es deficiente. Ahora, ¿en qué consiste esa deficiencia? Yo creo que consiste en que si el principio es uno, aquello que sea más deficiente cada vez va a ser más múltiple. Es decir, va a haber más divisiones al interior de cada uno de los momentos ontológicos. En el caso de la inteligencia, nosotros vimos que tenemos una distinción entre sujeto pensante y objeto pensado, se le puede agregar la tercera distinción de la intelección, y que a su vez el objeto pensado es múltiple, pero a su vez son distinciones conceptuales que se licúan a la hora de identificar en esta unidad ontológica cada uno de los componentes o de los elementos constitutivos de la inteligencia. En ese sentido, los contenidos de la inteligencia, Plotino entiende una explicación económica si los asocia con los 5 géneros del ser. Ahora, ¿qué pasa con el alma? Si estamos hablando que también es deficiente respecto de la inteligencia, así como la inteligencia era deficiente respecto de lo uno, tenemos que decir que va a ser más múltiple el alma respecto de la inteligencia. ¿Y en qué sentido va a ser más múltiple? En primer lugar, porque hay una distancia mayor entre sujeto que piensa y objeto pensado. Es decir, la dianoia implica ya un proceso, un camino a transitar que está ausente en el caso de la inteligencia, en donde hay identidad. Entonces hay una especie de separación entre sujeto y objeto. Por otro lado, desde el punto de vista de la facultad, el alma también se divide y manifiesta una distinción que está ausente en la inteligencia, que es la parte que mira hacia arriba, en esta idea de que el alma es anfibia, y la parte que mira hacia abajo. Entonces tenemos del lado de la facultad también un avance hacia la multiplicidad. Y del lado de los logos, del lado de los objetos del alma, también manifestamos una multiplicación en relación con esa economía que entiendo yo que Plotino encuentra en los 5 géneros del sofista. Por lo tanto, los logos van a ser más, es decir, de mismo, otro, movimiento, reposo y ser, son, si quieren, sintéticamente, aquello que aparece desplegado en los logos como contenido del alma. No sé si te contesté. A ver, ¿es posible hablar de inteligencia artificial? No. Ojo con la noción de arte en Plotino. Para Plotino, el arte, lo que está construido mediante un razonamiento que implica premisas y conclusión y demás, no es inteligencia. El nous, y eso es una distinción que es bastante difícil de explicar respecto del Timeo de Platón. Platón al demiurgo, al generador de este cosmos sensible, lo llama justamente demiurgo, que es un fabricante. Es una palabra que se puede asociar con cualquier artesano que cualquier artesano que fabrica un objeto artificial. Esa comparación en Plotino no la admitiría. Dice, la naturaleza no actúa como el arte.
Así que no, ahí hay una diferencia grande. A ver, José Manuel, ¿algo acerca de la relación entre las formas y los dioses en Plotino? No quiero comentar nada, pero bueno, sí, ahora. Sí, ahí va. ¿Existe alguna relación de producción entre el anhelo de la inteligencia y las formas, o en general porque las ideas se producen en la inteligencia? Bueno, voy con lo de los dioses. Plotino, como sabemos, se vale de diferentes registros discursivos para caracterizar su sistema. Todos los registros discursivos tienen algún tipo de deficiencia respecto de lo que efectivamente es. En ese caso, él entiende que algunos discursos, independientemente del registro, pueden estar más cerca o más aproximados a la verdad que otros. ¿Por qué sucede esto? Porque la verdad, como nosotros pudimos mencionar, se encuentra al nivel del nous, en donde hay una asociación, una identidad entre sujeto y objeto. Ahí es la verdad. Pero el nous, la noesis, escapa a el discurso, porque el discurso ya requiere de una sucesión temporal que habría que asociarlo más bien con el alma. Entonces, cuando yo en mi discurso digo una verdad, en rigor ya no la estoy diciendo la verdad, porque la verdad no se dice, la verdad es ese autoconocimiento genuino y auténtico de la inteligencia. En ese sentido, independientemente, insisto, del registro de discurso, habrá discursos más cercanos a la verdad y otros más lejanos. En esa distinción de géneros discursivos, los discursos míticos pueden tener una gran utilidad y se pueden acercar mucho a la verdad. Plotino en 3.5, por eso lo decís por 3.5, eso avísame, porque por ahí me estoy yendo a otro lado que vos no querías, pero en 3.5 hace una especie de tabla comparativa entre la genética divina y su procesión hipostática, que igual lo hace de manera confusa, en 2 capítulos lo dice distinto. Entonces dice que Urano es lo uno, Cronos es la inteligencia y Zeus va a ser el alma. Y en otro caso dice que en realidad Afrodita es el alma. No lo estoy diciendo mal. Afrodita es el alma en cualquier caso y en una se saltea Zeus. Empiezo de nuevo. Que Urano es lo uno, Cronos es la inteligencia y Afrodita es el alma, porque Afrodita nace del semen y de la espuma y toda esta historia, cuando lo castraron. Y en un capítulo más adelante del mismo tratado, en realidad dice que está Cronos, Zeus y Afrodita. En cualquier caso, Afrodita aparece relacionada con el alma. Y estoy pensando en 6-7, creo que también. Pero bueno, no sé si lo preguntabas por eso decime. Se vale, lo que me interesa a mí destacar es que Plotino se vale de la tradición homérica, hesiódica y demás, para explicar también su sistema metafísico. Y la otra era si existe alguna relación de producción entre el anhelo de la inteligencia y las formas, o por qué las ideas se producen en la inteligencia. Bueno, por qué las ideas se producen en la inteligencia es un poco lo que veníamos tratando de establecer en la exposición de hoy. Necesariamente el objeto inteligible tiene que ser múltiple, por todo lo que dijimos hoy. ¿Por qué Plotino las llama ideas o formas? En algunos casos, ¿por qué las llama géneros del ser? Bueno, porque él tiene el mapa constitutivo de tradición platónica. ¿Lo podría haber llamado de otra manera? Bueno, incluso lo llama de otra manera. Existencias, seres, objetos inteligibles, pero es necesario desde el punto de vista teórico, y creo que él lo argumenta en nuestros pasajes y en muchos otros, que esa producción sea múltiple, sea plural. El anhelo, ese deseo que nosotros nos salteamos en nuestro análisis cuando apareció en estos pasajes, es objeto de numerosas explicaciones por parte de Plotino, y en general está asociado con esa figura muy difícil de entender, creo que más difícil de explicar, en esa impronta plotiniana que uno puede captar algo, pero después cuando lo explica lo dice mal, que es la llamada inteligencia en potencia, o dice la bibliografía inteligencia incoada, o en algún pasaje puede aparecer como inteligencia amante.
en algún tratado el 2.4 como materia inteligible. Si es que todo esto que estoy diciendo se entiende en el mismo sentido, hay quienes creen que no. Es esa instancia anterior a la puesta en acto de la inteligencia, es decir, esa instancia anterior que la inteligencia se ve a sí misma, en que hay algo de lo uno que se intenta ver a sí mismo, pero que todavía no es algo otro que lo uno. ¿Por qué? Porque todavía no vio nada. Mientras no haya objeto de intelección, no se va a constituir la inteligencia. De todos modos, es un tema. Mira, si pueden leer los capítulos 6 y 7 de este tratado, de 5.1, que ahí está explicado. En 5.4.2, el segundo capítulo de 5.4 también, es un tratado cortito, muy lindo. Bueno, atraviesa el problema de la inteligencia esta que anhela, que desea, es un problema que no me quiero extender, pues son menos 10. Pero en todo caso, hay bibliografía y hay textos de Plotino que lo explican muy bien. ¿Algo más? No tengo nada más, sigo hablando de la inteligencia incoada, pero me daba cosa. Sigue José Manuel. Tenía más en mente preguntar por 5.8. Por la belleza inteligible, sí, tenés razón. Pero era pregunta general y quizá más en sentido metafísico, para decirlo rápido. ¿Crees que formas y dioses? Ya entiendo, porque vos sos procleano, por eso era. Mira, me olvido de Proclo. ¿Crees que formas y dioses son equivalentes, análogos? No, creo que no. Formas filosóficamente hablando, dioses en discurso místico. Hermenéuticamente, digamos, mi pregunta iba en sentido metafísico. Bueno, yo creo que no. Que en el caso de Plotino no. Obviamente habla de las estatuas, ¿no? Las formas como las estatuas y en el santuario y que hay que llegar al Dios, pero yo no sé si hay una. No, bueno, dije creo que no, tal vez haya, pero yo no encontré o nunca me propuse hacer una lectura en ese registro de la metafísica. Me parece que cuando Plotino habla de metafísica, habla de metafísica con el sentido técnico que él entiende. Y que la equivalencia con las divinidades es un tipo de registro discursivo válido como iba a decir cualquier otra metáfora, como otra metáfora, como la emanación, siempre aproximativa, como la del centro. Creo, si no me equivoco, que el que sabe de esto es Gabriel Martino. Aprovecho también para anunciar que es la exposición, clase que me sigue a mí el lunes que viene, donde él trabajó mucho los registros discursivos. No sé si estás, Gabriel, acá, pero me parece que esa puede ser una buena pregunta para trasladársela a él. Mi lectura es que no hay una asociación entre los dioses y la metafísica en Plotino como tal vez haya en Proclo, pero es mi lectura y entiendo que puede ser. Mientras te hablo pienso en textos y cada vez estoy más de acuerdo conmigo misma. No, pero bueno, tal vez sí. Pregúntenle a Gabriel. Dice, ahí está el procleano, se asume como procleano. Está muy bien. Bueno, estamos casi en horario, son menos 10. Si alguien tiene... a ver, apareció Luis. ¿Qué nos puede decir de la materia inteligible y la día indefinida como principio de alteridad y material de lo trascendente? Bueno, de la día indefinida tengo poco para decir, porque yo creo, y esto también habría que preguntarle más a la gente que lo haya trabajado, no encuentro que haya una abundancia de ocurrencias de esa fórmula en las Eneadas. Creo que aparece muy poquitas veces. Una en el Tratado 5.1. Pero no sé si es la día indefinida entendida como esa postulación, ese postulado propio del Platón oral, asociable a la materia o a la causa material aristotélica, asociada por Aristóteles, a su causa material, en esa combinación de la lectura del Filebo con esta tradición oral. Yo no sé cuánto impacto tuvo en Plotino. Y me atrevería a decir que no tanto, pero tal vez sea una barrabasada lo que estoy diciendo, pero en principio la día indefinida como fórmula, al menos eso sí, aparece pocas veces. Materia inteligible también aparece pocas veces, pero hay un tratado que mencionamos antes, que es el 2.4,
en donde, bueno, explica la materia inteligible. Si hubiera que hacer una relación, creo que sería adecuado relacionar la materia inteligible con esta díada que aparece poco en las Eneadas y también con algo que aparece un poco más, que es esta inteligencia en potencia. Como la inteligencia en potencia o esta instancia anterior a la autoconstitución en acto de la inteligencia como tal, sí es un motivo que me parece que está bastante más difundido en diferentes tratados de las Eneadas, tenemos un montón más de estrategias para poder explicarlo. La fórmula, ¿no? Inteligencia en potencia o esa visión que no ve, eso anterior, en fin, hay toda una discusión si la materia inteligible es posible que sea identificada. Yo voy a decir sin fundamentar porque no tengo tiempo, pero voy a decir que para mí sí. Creo que está bueno leer 2.4 a la luz de esa visión que no ve o inteligencia en potencia de otros tratados. Pero bueno, es complicadísimo. Es complicadísimo porque tendríamos que ponernos a discutir si de dónde sale esa materia inteligible, si es generada, cómo puede ser, si no es generada, cómo puede ser que no sea generada, qué pasa con la materia de lo sensible. Creo que nos vamos de tema, aunque estaría buenísimo profundizar, pero no sé si ahora. Díganme si los estoy satisfaciendo o si no. Si no los satisfago, está buenísimo porque van y se leen 2.4 y los comentarios que la verdad que es un tratado precioso. No es muy largo, es un poco pesado en el medio, pero aparecen nociones clave. Muy divertido también. No sé si tengo algo más. Avísenme si quedaron muy insatisfechos con mis explicaciones o con mis respuestas, si les parecieron muy elusivas. Ay, quiero subir para saber si hay más mensajes y me subo yo misma. ¿Eso cómo es? ¿Dónde tengo que apretar? Acá. Bueno, me parece que podemos ya ir cerrando, salvo que alguien tenga alguna duda de último momento. Les quería avisar, también con mucha alegría, que el lunes que viene van a tener oportunidad de escuchar a Gabriel Martino, colega, querido colega, admirado colega, que tiene una visión, les aviso, creo que es bastante diferente de la mía, así que está bueno. Solemos discutir bastante a propósito de interpretación de texto de las Eneadas. Así que bueno, estaremos ahí escuchándolo. No sé, no tengo el título todavía, pero todo lo que él dice siempre es digno de ser escuchado. Realmente es muy, muy bueno. Quiero finalmente agradecer por su atención a todos, los que preguntaron, los que no. Quiero agradecer especialmente a Luis, en su nombre a toda la gente del Seminario de Emanaciones Plotinianas. No solamente por la invitación, que es algo fortuito que pasa hoy, sino por el trabajo que están haciendo en el análisis, discusión y difusión de la filosofía plotiniana, que es algo que nos gusta mucho a todos, y yo agradezco y sobre todo que gente joven, que sigan tomando la posta y que Plotino siga dando que hablar y siga generando todas estas discusiones. Bueno, espero haber sido clara, me disculpo si no. Nos vemos la próxima. Avísame, Luis, si tengo que finalizar yo, si me finalizan ustedes. Perdón. Llegué a esta exposición de conocer más respecto del tema. ¿De cuál? ¿Del 541? Bueno, que me escriba el que le interesa bibliografía secundaria, otros tratados de Plotino que pueden venir bien para complementar, me escribe. Y ahí, o le escribe a Luis y vía Luis. Podemos hacer esas se unifican en Luis y Luis me escribe y voy haciendo recomendaciones. Bueno, me alegro si despertó alguna inquietud a propósito del tema. Les mando un abrazo fuerte. No dije nada sobre la cuarentena porque ya todos sabemos lo que estamos pasando, y lo que sí, por ahí puedo decir, me quedan 4 minutos, que le comentaba a Luis que la cuarentena nos ha dado esta posibilidad que no se nos hubiera ocurrido en otro caso, porque en realidad Emanaciones Plotinianas existe de antes. Yo soy, no sé si amiga o seguidora, no sé cómo se llama, de la página.
desde hace antes de la cuarentena, pero sin embargo nunca habíamos pensado en la posibilidad de estos intercambios vía internet, y creo que esto ya es una posibilidad que llegó para quedarse, y también me alegra mucho que estos jóvenes hayan tenido esta iniciativa, que por ahí a los más grandes ni se nos hubiera ocurrido. Bueno, les mando un abrazo muy fuerte a todos, un agradecimiento especial a Luis, un cariño gigante a José, Manuel y a todos. Nos vemos.